Buenas noches, bienvenidos al Museo de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Uriza. A nombre del directorio de esta institución presidida por el alcalde Jorge Castro, el directorio representado por nuestro vicepresidente don Sergio Pinto, del director ejecutivo que está en otra actividad en este mismo momento en otro lugar, y en mi calidad de curador del museo les damos la más bienvenida, la más cordial bienvenida a este encuentro, este ciclo de las tertulias en que estamos pasando la historia de Valparaíso desde la mirada de cada uno de nosotros y compartiendo con la mirada que tienen también los asistentes. Junto con darles la bienvenida a ustedes, quiero dejar con la palabra al organizador de estas tertulias, don Esteban Collins, presidente del Consejo de Inmigrantes Históricos de Valparaíso, que es el gestor de este proyecto que ya lleva varios años y que este año ya llevamos varias sesiones en distintos lugares. Y reitero la bienvenida y lo dejo con don Esteban. Yo me voy a quedar sentado. No, yo le agradezco nuevamente al Palacio Bauriza que por tercer año ya estamos acá. Y además que te faltó decir que yo también soy de la casa. Ah, claro, es miembro, sos socio de la corporación. El Consejo de Inmigrantes es socio de la corporación de Bellas Artes de la Municipalidad de Valparaíso, Museo Palacio Bauriza. Es un tremendo y largo nombre, pero ese es el correcto. Y yo le agradezco nuevamente a lo que el Palacio Bauriza nos permita seguir con nuestro ciclo Contando Valparaíso. Le agradezco la asistencia a ustedes. Hace un poquito de frío, la gente un poquito remolona, pero vamos a hacer una tertulia como en casa, más en confianza, más familiar. Así que, bueno, lo primero que me quiero referir, agradecer a nuestros auspiciadores que nos permiten, todas nuestras tertulias están siendo filmadas, y agradezco también la cooperación de Gastón Centeno y Juan que nos acompañan y filman todas las cosas que nosotros decimos y las suben o bajan, se dice, no sé, a la página web, en la cual ustedes pueden verla. Y hay una serie de otras informaciones también, que vamos a ir completando con el tiempo, porque este ciclo Contando Valparaíso dura hasta noviembre. Vamos a estar 3 jueves al mes aquí en Bauriza, en el Club Alemán y en el Estadio Español. Así que ya hemos tenido tertulia en los otros dos lugares, esta es la primera acá. Y tuvimos 2 en el Club Alemán. Una de ellas fue la inauguración de nuestro ciclo y la siguiente fue sobre el mes del mar. Y tuvimos como invitado al ex almirante o almirante en retiro, Miguel Ángel Vergara. Y justamente yo me quiero referir específicamente a lo que conversamos en esa tertulia. Hablamos de cómo nuestra fiesta de Valparaíso, nuestra fiesta más porteña, que son las glorias navales, se ha ido transformando en lo que todos sabemos. Y nosotros, digamos, tomamos un compromiso ahí de hacer algo para que, de alguna forma, esto que causa todos estos conflictos, todos los 21 de mayo se hiciera otro día o en otro lugar, para recuperar esta fiesta. Y tomamos esa iniciativa, después, antes habíamos estado en la televisión en un programa, habíamos hablado lo mismo con el almirante, habíamos reclamado al respecto. Ese viernes 20, yo fui al aniversario o el día de los museos, en el Museo de Historia Natural, y conversamos con el alcalde también y digamos, toda la campaña. Nosotros como Consejo de Inmigrantes y la Liga Marítima apoyábamos al alcalde en su gestión, digamos, de poder lograr una solución para este problema. Bueno, y ustedes vieron lo que pasó. O sea, no nos hicieron caso, tuvimos la gran desgracia que lamentar y que justamente cobró la vida, digamos, de un funcionario municipal, don Eduardo, el cual, digamos, queremos dedicar esta tertulia a él, digamos, y a todos los empleados municipales, y de alguna forma, desgraciadamente aquí en Valparaíso, perdonen que lo diga bien a lo lolo, no nos pescan, digamos, en lo que son los gobiernos centrales o el Estado de Chile. Todos nuestros problemas tienen solución, pero desgraciadamente cuando tiene que haber una crisis para que nuestras autoridades, digamos, reaccionen.
y esta fue una gran crisis, digamos, y ahí, digamos, la televisión ya no transmitieron el desfile, sino que se dedicaron toda la mañana y toda la tarde a transmitir esto. Ojalá que de alguna forma el sacrificio de don Eduardo sirva para algo. Y eso, tenemos mucha fe en esto. Esto causó mucha conmoción. Así que, y además que es un edificio de un valor histórico que no todos conocemos. Bueno, pero este era de valor patrimonial. Sí. Y también se perdió, porque creo que lo van a tener que demoler. Sí. Entonces, así como no es que no, o sea, yo siempre digo que los problemas más graves de Valparaíso los importamos, no son nuestros. Toda esta gente, yo lo escuché en la televisión, en la CNN, en un programa que se llama Ciudadanos, creo, que se daba el testimonio que habían buses que estaban saliendo de la Universidad de Chile en Santiago. No digo que con los alumnos de la Universidad de Chile, sino que al costado, y invitaban a los jóvenes, vamos a dejar la cagada al paraíso. ¿Entiendes? Entonces, es gente de afuera. Los rayados, la mayoría de los rayados que tenemos, porque una cosa son los grafitis, los murales, que son preciosos, y otros son los rayados. También son, perdona que yo aproveche esta tribuna, que es la única que tenemos, para poder expresarnos, pero son problemas externos, hasta los incendios. Si los bosques de eucalipto no son de Valparaíso, son gente particulares, dueños de fondos que plantaron esos bosques, y son nuestros grandes incendios. Los perros también. Antes los perros, cada uno tenía su perro en su casa, y la olla de la comida del perro, nuestras mamás cocinaban 2 veces a la semana, pero no cocinaban para todos los perros del barrio. Ahora, como están los pellets, entonces hay gente que alimenta a muchos perros, y los únicos que ganan es Purina, los que fabrican el famoso pellet. Entonces son problemas que si de alguna manera nos escucharan, hubiese otro tipo de diálogo, realmente la situación cambiaría. Perdonen que me haya alargado un poco en este preámbulo. Entonces ahora vamos a entrar, quizás vamos a repetir un poco, si algunas personas han ido a las tertulias anteriores en el Estadio Español, que nos vamos a referir a la colonia, al periodo de la colonia, del descubrimiento de la colonia, pero lo vamos a hacer un poquito diferente, y también vamos después a invitarlos por un viaje imaginario, con el catalejo del tiempo, como digo yo, por cómo fue cambiando Valparaíso con el tiempo, en base a dibujos, litografía y pinturas. Es por eso que, aprovechando la presencia, y ustedes lo conocen, a Carlos Lastarria, que es el curador de este museo, y de la Cámara de Diputados también. No, el Senado. Del Senado. Te equivocaste. Siempre me equivoco. Se equivocó. El Senado paga mejor, digamos. Claro, y Alfredo Larreta también es muy conocido, él sabe mucho de Valparaíso, lo que no sabe lo inventa y pasa piola. Y lo publica en el Mercurio. Y lo pone en el Mercurio. Y lo pone en el Mercurio. En los 150 años, 100 años, 50, todos los días. Claro. Es muy constante, así que yo por lo menos leo a mi amigo todos los días. Así que vamos a comenzar vamos a ir en materia, digamos. El Chile precolombino, vamos a ver cuál es el origen de su nombre y su pueblo originario. El pueblo originario, te voy a pasar la palabra porque ya me cansé, así que te toca. Sí, bueno, tal como lo conversamos en las tertulias anteriores, esta zona de Valparaíso, de la costa, no tenía habitante establecido, ni había una estructura tribal, por decirlo con esa palabra, una estructura indígena permanente. Valparaíso era una costa deshabitada. Los restos arqueológicos que se han encontrado en Quintay, en Laguna Verde y por la costa de la desembocadura del río Concagua son muy recientes y son restos de indígenas que por alguna razón murieron en esas partes y los enterraron con las ceremonias precarias dentro de sin la fastuosidad de otras culturas prehistóricas que tenían todo un ritual, ¿no es cierto? Aquí lo enterraban rápidamente, ponían unos cuantos cacharros, unos cuantos adornos y se acababa. Y después se olvidaban de la tumba, ¿no? Sin marcas, sin nada. Entonces, en algunas remociones de tierra han ido encontrando algunos restos que hablan de establecimiento indígena, pero que era transitorio. Nuestros indígenas, denominados changos,
también picunches, en fin, más o menos independientemente de la procedencia, venían del interior. Venían del Valle de Concagua, venían del sector de Quillota, u otros lugares más alejados en busca de los productos del mar, que era lo que ellos capturaban, pescaban y los llevaban a sus tribus, a sus pueblos. Y ellos inventaron esta navegación con los cueros, las pieles de lobo marino para hacer estas balsas. Que estas balsas estuvieron activas, ahí como ven ustedes ya esto en los años 1830 del siglo pasado, cuando ya había comercio naviero bastante relevante, ya llegaban los barcos a vela, se cargaban los botes, más que los botes, los lanchones para llevar productos, pero los changos siguieron trabajando como cargadores en estos barcos, estas pieles inflables. Los changos, casi toda esta gente de los años 30, casi todos ellos ya empezaron a morir, producto de las enfermedades propias de la civilización, sobre todo la tuberculosis, la artritis, porque como ustedes ven, ellos cargaban en los barcos, llegaban a la orilla, se saltaban de las balsas o de estos artefactos de navegación como catamarán, y luego se introducían en el agua para llegar con los bultos a la orilla, o sea, cargadores en faenas muy precarias, muy duras. Obviamente sus organismos ya fueron sucumbiendo, y otras enfermedades propias de la civilización. Ellos antes de la conquista española, ellos no sabían lo que era el cólera, ni la tuberculosis, ni ninguna de este tipo de enfermedades, ¿cierto? Pero en los últimos changos repartidos en el sector de Bajo Barón, ahí hubo unos asentamientos hasta muy entrada la República. Se dedicaban a secar productos, claro, ellos secaban los productos secos que nosotros siempre encontramos en el mercado Valdivia, en ciertos sentidos, esos se hacían aquí también en el sector del Barón y se vendían en la Feria de la Avenida Argentina, en la más antigua. Cuando en los años 20, en la Feria de la Argentina, ahí aparecían todavía las familias de los changos que vivían ahí con sus productos secos a vendérselos al público. Estaban en la Caleta Jaime. La Caleta Jaime, que fue el último reducto de ellos, fue la Caleta Jaime, que es la avenida Francia, abajo. Claro, y ahí la Caleta Francia, la Caleta Jaime con el estero Jaime terminaba en la Caleta, y de la Caleta Jaime se podía ir hasta el Barón, hasta Uruguay primero, que también era un estero, y llegar hasta el Barón, y había una playa, la playa del Almendral se llamaba. La única playa que tuvo Valparaíso relevante ese tiempo, porque las torpederas no era playa antes, solamente era un roquerío. Después se le echó a tierra, arena y todo eso, y después fue para los aviones torpederos, ¿cierto? Era desembarque de avioncitos. Pero ahí estaba la única playa que tuvo Valparaíso, la playa del Almendral, que hasta los años 30 existió porque ya se fue rellenando todo eso con la construcción de los sitios portuarios que van desde la Cera, la calle de la Cera, hasta la Maestranza del Barón. Pero ahí sobrevivieron estos últimos indígenas ya en muy precarias condiciones. Incluso ahí en el sector de Barón, donde está la Universidad Católica, estuvo el astillero de Francisco Javier Álvarez. Claro, el empresario que fue dueño después de Viña, parte de Viña del Mar. Y hay incluso un cuadro de Camilo Mori del año 1922, la playa del Almendral con las carpas de colores, verde, amarillo, roja, donde la gente iba en el verano a la playa, la gente de Valparaíso, ¿no? Pero como todas las cosas, Valparaíso no está definido cuál es su pueblo originario. No. Porque eran muchos indígenas errantes, que se le llama, que venían a la recolección de marisco y pescado. O sea, no había un asentamiento acá en los changos. Hay otras teorías de otros indígenas también que venían del interior, como bien dijo Carlos. Sí. En cuanto al nombre originario, por favor, Alfredo. Sí, bueno, ahí hay varias posibilidades, porque el nombre originario es primero la caleta o el valle de Quintil, que está delimitado entre lo que es Carampangue ahora y Tomás Ramos, que era la quebrada de Juan Gómez. Después venía la quebrada de San Francisco y la quebrada de San Agustín, que es Tomás Ramos, que recibió su nombre por el templo de San Agustín que se instaló ahí, que fue el segundo después de la matriz. Entonces, ese espacio, ese valle, se denominaba Quintil.
pero la comarca se denominaba Aliamapu, que quiere decir tierra quemada. Bueno, Marino del Loera habla de Alimapu, que fue un primer historiador que se preocupó algo de este caserío muy, muy rudimentario que era Valparaíso en los primeros años. Perdona que te interrumpa, Alfredo, pero yo no estoy muy de acuerdo contigo, perdona. No nos vamos a poner a pelear acá. No, Porque es que hay otras teorías que el original, o sea, crónicas que hablan de que Quintil era el original. El Alimapu vino posteriormente. Bueno, lo que pasa como es que todas las cosas en Valparaíso, nada es exacto. se discute, lo que pasa es que como Valparaíso era tan precario en sus primeros 100 o 150 años o 200 años más de existencia, de que las referencias a Valparaíso, y estas son las referencias históricas de los historiadores tradicionales, son muy escasas. Entonces no hay ninguna certeza de que, porque se le atribuye, ¿no es cierto?, a una matanza de aborígenes que hizo el alguacil Juan Gómez de Almagro. Ahí está. Se atribuye se atribuye a esta matanza que hizo por encargo, digamos, del Cabildo de Santiago, para, digamos, calmar los ánimos y bajarle las revoluciones a los aborígenes, que probablemente eran changos o pingunches, nómades todos, y de ahí podría haber surgido el nombre de Tierra Quemada, porque después de haber dado muerte a estos aborígenes, los quemaron. Ese dibujo de Lucas muestra ahí a un hombre a la mano derecha, un español muy afanosamente preparando el fuego. Bueno, se habla de que Juan Gómez... hicieron como unos hoyos. Que Juan Gómez fuego. Asesinó a todos los aborígenes que estaban ahí en ese sector, pero este dibujo es de Lucas, y Lucas habla de que eran 7. Eran 7, que eran 7 caciques. Y después, bueno, lo asesinaron y les dieron muerte. Claro. Y que el nombre Alimapu era más bien como una advertencia para los demás. Claro, entonces podría haber sido, pero Alimapu, digamos, no hay certeza para ninguna de las dos posibilidades, de Alimapu, Aliamapu o Aliamapa. Y bueno, quiero hacer un avance en el tiempo. Tú mencionaste el problema de los perros, ¿no es cierto? Me encantan los perros. Acá nosotros tuvimos Valparaíso tuvo un gobernador español, Antonio Martínez de la Espada, que era un tipo que, según Vicuña Maquena, gobernaba más con su segundo apellido, de la Espada, que con el primero. Entonces, fue casualmente un gobernador que duró muchos años en Valparaíso, como 20 años. Bueno, este hombre ya en Valparaíso, la fecha no me acuerdo, pero tiene que haber sido 1600 y tanto su periodo, y ya en ese tiempo ya existía un gran problema en Valparaíso con los perros callejeros o vagos, ¿no? Y Antonio Martínez de la Espada, que era un tirano y muy déspota y muy autoritario, estableció una ordenanza que se llamó como contribución de perros. Entonces obligaba no obligaba, sino que, bueno, obligó a las familias a tener 1 o 2 perros, pero adentro de las casas. Y pobre que saliera uno de esos perros. Y además premió a quienes le llevaban perros muertos, con dinero. Y si eran hembras, les pagaba el doble. Entonces ya eso ya venía... Bueno, y este gobernador, como era tan tiranuelo, de ahí surgió la teoría de la silla del gobernador, que nuestro amigo Aref Coleman la fotografió desde la cordillera de los Andes, que es la punta de Pichidangui, ¿no es cierto? Entonces esa punta de Pichidangui tiene unas sinuosidades que cuando va a llover
se alcanza a ver por la claridad del espacio, y se alcanza a ver como una especie de silla, porque se decía que la espada dictaba todas sus proclamas y sentencias y decisiones desde un alto sillón. Entonces de ahí surgió la silla del gobernador, que se refiere a Antonio Martínez. Eso me adelanté porque los gobernadores vienen después, ¿no? Interesante. Ya, bueno, nos adelantamos un poco también con las imágenes, pero cabe mencionar, y le voy a pedir a Carlos que nos ilustre un poco sobre un personaje que no todo el mundo sabe mucho, que fue don Diego Almagro, el que descubrió. Aunque también hay otras teorías que dicen que, y lo vamos a ver luego, que no fueron los primeros españoles. Cuando llegaron ellos ya habían españoles acá. Carlos. Sí, bueno, comentamos en la tertulia anterior también del caso de Diego de Almagro, que es un tipo perseguido por la mala suerte desde que nació, porque era hijo natural, abandonado por el padre y la madre, se cría con unos parientes, vuelve a la casa materna y lo echan de la casa. Según la crónica, le dieron un pedazo de pan y unas monedas y se fue a trabajar de mozo. Después tuvo un incidente, unas peleas a cuchillo y tuvo que salir de España rumbo a América. Y aquí él, en América, después de estar en Centroamérica, llega al Perú y se asocia con los hermanos Pizarro. O sea, el peor negocio de su vida, pues los tres hermanos Pizarro eran pero unos pillos de 7 suelas, ¿cierto? Se apoderaron de todo el Perú, en fin, y bueno, Almagro no tenía nada. Entonces, según las tradiciones, los textos, a Pizarro le dijeron que, los indígenas le dijeron, mire, al sur del Cusco, al sur del imperio inca, del que queda el Perú, hay unos territorios con oro, con riquezas, por descubrir. Entonces ya los Pizarro y el rey de España le dieron autorización a Diego Almagro para que vaya a Chile. Partió con 500 jinetes, 100 negros, dice, y 1000 o 10.000, según cambia las crónicas, de indígenas que venían con carga. Y se le ocurre hacer el recorrido por la cordillera de los Andes. Bueno, se murieron casi todos los indígenas, los negros también se murieron con el clima, y los españoles se fueron muriendo en el camino, y llegó con unos pocos al valle de Aconcagua. No está claro, a Valparaíso no tiene que haber venido porque no había ninguna diversión posible en Valparaíso. Mandó gente a recorrer, pero no hay ninguna prueba que haya estado aquí en la costa. Bueno, y él venía a conquistar estas tierras, y cuando llega al Valle de Aconcagua se encuentra con 2 españoles que ya vivían aquí. Uno era el desorejado Barrientos, claro, al cual Gonzalo Calvo de Barrientos, que por ladrón Pizarro le cortó las orejas. Entonces tuvo que salir como al exilio, se vino a esta zona del Valle de Aconcagua, donde se quedó viviendo con los indígenas y se instaló. Y había otro más que también estaba en esta zona, y fueron los que se encontraron con Almagro. O sea, ya el territorio había, o sea, en estricto rigor el descubridor sobre ellos. Bueno, pero... Te voy a interrumpir, antes que se me olvide. El desorejado se vino del Cusco con una ñusta, o sea, una indígena, y se estableció con ella en una tribu chilena, por decirlo. Entonces, se sostiene que esa pareja dio origen al mestizaje en Chile. Eso quería... Claro, el primer mestizaje, los primeros rasgos. Bueno, Almagro, viendo que no había nada, ni riqueza, ni oro, ni tierras fértiles con productos alimenticios, volvió. Pero volvió por el desierto de Atacama, o sea, al lado contrario del frío y la nieve y el hielo, y el desierto de Atacama le mató caballo y gente, porque hacerlo a pie, el calor, con el frío en la noche, llega allá y se enfrenta a los hermanos Pizarro, bueno, y termina en una derrota, la batalla de la Salina, después ajusticiado. Primero lo estrangularon con el torniquete y después lo decapitaron. Y la mujer que él tenía, que era una indígena, tomó sus restos y los rescató, y después lo enterraron en un templo que hay en Lima. Ese es el triste destino de Almagro, que no supo que iba a ser declarado años más tarde como el descubridor de Chile y no pudo cobrar un peso, además estaba lleno de deudas, ¿no? Oye, yo este caballero lo conozco desde niño, porque en mi casa había de esta enciclopedia el tesoro, ¿cómo se llama? La juventud, tesoro de la juventud. Claro, y yo le tenía miedo. Llegaba hasta donde el desorejado y le tenía miedo.
Mi mamá me decía, te vamos a llamar al desorejado, y me portaba bastante bien. Hubo una serie de televisión, parece que lo que lo incluyeron a este personaje. Claro. Ahora, después el hijo de Diego Almagro que mata a uno de los Pizarro. Claro, Sí. claro. Y los Pizarro también, bueno, Francisco Pizarro murió ajusticiado, el otro hermano fue a España y lo encarcelaron por 20 años y el otro lo mataron en Lima después. Pero hay una guerra entre los españoles en Lima, ¿no? Una guerra civil. Entonces, por ahí hay historiadores que dicen, bueno, la primera guerra civil en América fue ahí en Cusco. La primera guerra civil en América fue en el Cusco. Bueno, así como el primer grito de independencia en América no fueron los patriotas, fue Aguirre, cuando quiso independizar una parte de Venezuela del Reino de España y quiso crear un país independiente de España. Entonces, el primer grito de independencia no es de Miranda ni compañía, sino que de Aguirre, el que dio la vuelta desde el Perú, por el Amazonas y llegó hasta... Después Aguirre la ira de Dios. Que los primeros gritos de libertad fueron en Londres. Claro. La logia Lautaro. Claro. Pero ese ya es otro tema, otra tertulia. Francisco de Aguirre, claro. Aguirre, él se hacía llamar Aguirre la ira de Dios. Bueno, ahora llegamos a lo que es el descubrimiento de Valparaíso. Con la llegada del santiaguillo. Alfredo, no sé si tú quieres referirte un poco a ver, bueno, Almagro, volviendo a Almagro, armó, digamos, una flota de 3 barquitos para que le acompañaran, digamos, o le reforzaran su tránsito por tierra con abastecimiento, y solamente llegó el más pequeño, que era el Santiago, y como era el más chico le decían Santiaguillo, que en realidad era, ustedes han visto o vieron ¿no es cierto?, la réplica que había en el Muelle Prat, que era exactamente, digamos, muy similar y ahí no cabía nada. 5 o 6 personas. Claro, pero... Bueno, aquí se aprecia bien lo que pasó con el claro, convertido en letrina, en fin, no hubo voluntad. Ahí, como muchas cosas que se pierden en el paraíso, no hubo voluntad de conservar esto, que era una verdadera, a pesar de ser una réplica, era una verdadera joya de la ciudad. Y bueno, y ahí llegó Juan de Saavedra, que venía por tierra y que venía ya comisionado por Diego de Almagro para tratar de juntarse con uno, con dos, con los 3 buques, porque o barquitos, carabelas, que porque no tampoco sabía el destino, y se venían, bueno, las navegaciones eran astronómicas y se venían guiando por las estrellas, por los meridianos, en fin, hasta que se logró el contacto con Juan de Saavedra con el Santiaguillo. Que traía lo más importante, que eran las herraduras. Las herraduras para los caballos sin herradura, una tragedia. Y algunos otros pertrechos. Bueno, este es el monumento que es en la Avenida Brasil, el cual, digamos, está el pedestal solamente, el busto se encuentra en la Casa Consistorial de la Municipalidad de Valparaíso. Muchos opinan que debería estar acá, pero yo creo que por el momento está mejor cuidado dentro de la municipalidad, en el hall central. Tiene un problema en la nariz, digamos, está ahí, pero... Se cayó. Se cayó, justamente. Y se lo robaron de la Avenida Brasil, y lo empezaron a buscar en Santiago, y hasta que el escultor lo encontró en un negocio de anticuario en la Avenida Providencia. Y ahí lo rescató la PDI y lo devolvieron a Valparaíso. Bueno, en Parque Italia también se robaron muchas esculturas. Bueno, nosotros en el cementerio de disidentes, digo nosotros porque yo soy miembro del directorio, no vayan a creer que por mi apellido Collins tengo pariente vampiro o algo así, no. Es el único cementerio que tiene cerco eléctrico para evitar los robos. Había unos angelitos lindos y se los robaron. Entonces ahora llevamos como 6 años con el cerco eléctrico y no separaron los robos. El periodo de la conquista, que marca, digamos, una nueva etapa, digamos, con el Pedro Valdivia,
como mencionábamos anteriormente, y la importancia que tiene Pedro Valdivia, bueno, por supuesto que para todo el país, pero como lo conversábamos en la tertulia anterior, también lo tuvo para Valparaíso, porque respetó, digamos, lo logrado por Juan de Saavedra en cuanto al nombre y la ubicación. Y eso es re importante. Sí, y lo declaró puerto de la capital. Claro, a eso iba, digamos, lo declara, no digamos, no funda o no crea una ciudad llamada Valparaíso, sino que respeta lo de Juan de Saavedra a este lugar, a esta caleta. ¿Ah? A diferencia de otras ciudades del país, ¿ah? no se funda una ciudad, por eso es que se dice que Valparaíso no es fundado, porque había una serie de normas que cumplir, las cuales, digamos, no se daban aquí en Valparaíso por la topografía, y además que no era interés de ellos, sino que el interés era, la ley de la corona española lo obligaba a que la capital tenía que tener un puerto, por eso es que fue elegido Valparaíso. Entonces él respetó esta ubicación, porque si lo hubiese ratificado otro puerto, más al norte o más al sur, sería otro cuento. No estaríamos aquí, quizás no existirían el Cerro Alegre, ni el Cerro Concepción, ni el Cerro Barón, ni nada. Sería otra la historia. Esto es lo que el manifiesto, por ponerle un nombre de lo que, no sé si creo. Sí. Claro, ¿Esto es tuyo? Lo mencionan también que es una carta poder, sí, porque fue el como el primer acto administrativo en Valparaíso, que fue la comisión que le encargó a su amigo Juan Bautista Pastene, marinero genovés, de que fuera a explorar en el Santiaguillo, ¿no? Sí. Que fuera a explorar hacia el sur. Y comisión que aceptó y que realizó Pastene, y en un tiempo muy breve para las condiciones de navegación de esos años. Y ahí es donde menciona, y dice, y menciona Valparaíso de nuevo, bueno, ahí está el texto, ¿no? Valparaíso de nuevo. Entonces esa expresión de nuevo es muy relevante, porque hace un reconocimiento de que ya existía una especie, no de fundación formal, pero sí de establecimiento del puerto y digamos, de lo que posteriormente sería la ciudad. Entonces ese es uno de los méritos de Valdivia. Otros también lo pelan diciendo que se preocupó muy poco de Valparaíso en todo su periodo de la conquista, sino que, bueno, pero es que era, como tú lo mencionabas, la idea de los españoles al llegar a estas tierras era no establecerse en la costa, sino que al interior, para explotar el oro, para explotar, ¿no es cierto?, la agricultura. Entonces el mar era solamente un medio para que llegaran los barquitos que hacían la carrera del Callao a Valparaíso. Ya con esto finalizamos esta parte de la tertulia y viene el viaje imaginario que vamos a hacer, cómo Valparaíso fue cambiando desde los principios del siglo XVIII hasta 1840 y tanto, o 50, en base a imágenes que son tanto dibujos, pinturas, litografías y óleos. Carlos. Sí, mira, lo que pasa es que en el siglo XVI, XVII, XVIII, toda la costa de América fue recorrida por muchas expediciones europeas, científicas, naturalistas, de investigación, tanto de España, de Inglaterra, de Francia, de Holanda, en fin. Y aparte de esas expediciones, los mismos corsarios, los mismos piratas traían sus propios especialistas, porque todos querían hacer recorridos por la orilla del mar para ver las caletas, las costas, lugares de desembarco, donde poder abastecerse de agua, de combustible, por ejemplo leña, carbón, si había, cazar animales grandes como para tener carne, ¿no es cierto? Porque un viaje desde Inglaterra o desde España a esta parte del mundo tardaba meses, ¿no es cierto? Y si es que lo querían pasar bien por el Estrecho Magallanes, por el Cabo de Hornos. Entonces todo eso necesitaba conocer las costas. Entonces ellos hicieron muchos viajes
O sea, se hicieron muchos viajes y en cada uno de esos venían cartógrafos, dibujantes que iban haciendo estos planos, que los dibujaban y después se grababan. Y salían publicados en los álbumes que se hacían en Europa de los descubrimientos del mundo nuevo. Entonces la gente leía los relatos, algunos bastante fantásticos, pero aparecían. Son los primeros grabados que se hacen de Valparaíso y que no lo pensaban como el grabado que lo vemos hoy día, que es una obra de arte independiente, no era parte de una publicación. Y eso fue lo que nos ha dejado a nosotros toda una historia de imágenes. Hay museos europeos como el Museo Naval de Hamburgo, no lo conozco, pero he visto información de ella, en que hay una larga cantidad de imágenes de Valparaíso tomadas por las expediciones de ese tiempo. Y este precisamente es de un pirata, el pirata holandés que traía a su dibujante, que es de Brie. Él hizo toda esa crónica gráfica que hay ahí, donde se presenta él con todos sus navíos enfrentado a muchos indígenas y muchos soldados, y no había ni muchos indígenas ni muchos soldados, pero con eso él impresionaba de que, caramba, había tenido que tener una batalla tremendamente grande, y por eso iba a necesitar más recursos para hacer otra expedición. O sea, es un poco engañoso, ¿no? Claro que dibujó algunas palmeras. Y eso sí, las palmeras que son las palmas chilenas, que todavía quedan algunas en el Salto, ¿no? Pero esa es la palma de... Como mencionaba, un arquitecto que presentó un proyecto aquí en Valparaíso para remodelar la Plaza Sotomayor y puso palmeras, casi lo mataron. ¿Se acuerdan? No, y el proyecto lo rechazaron. Claro, porque era tropical y resulta que no. Ya la palma chilena. Aquí habían palmeras. La Palma Real también se llama. La Palma Real. Bueno, esta es la iglesia, la primitiva iglesia de la Matriz, ya la segunda, ¿no? Esta es la segunda iglesia, claro, que es el dibujo que hizo la Mary Graham en su diario de permanencia en Chile, ¿no? Ahí ya nos fuimos avanzando más en el tiempo. Ocurre de que la Mary Graham, además de escribir su diario de residencia en Chile, y que habla muy bien de la colonia inglesa en Valparaíso, de los extranjeros, que en las calles de Valparaíso se hablan varios idiomas, y a ella le parece que está en una ciudad inglesa por el diálogo con la gente, pero trata muy mal a las mujeres, les dice que son recatadas, pacatas, que son fome, que no hacen fiesta, que son un poco menos que cínicas, que tienen una doble vida, ¿no es cierto?, en el puerto y en la casa. Entonces ella nos deja muy bien para... Además dice que son mal vestidas porque andan todas de negro, ¿cierto? Todas esas cosas, él hace un relato. Pero antes de ella vino otro personaje que lo trajeron antes los españoles a tratar de reconstruir el castillo San José, que está ahora al otro lado del cerro, la antigua casa del observatorio. Amadeo Armando Fresier vino a trabajar acá y como era un francés muy elegante, muy caballero, cayó muy bien en la sociedad de Valparaíso. Y era invitado a todas las recepciones, a todos los hogares. A las mujeres tocaban piano, los señores cantaban, en fin, felices todos. Pero por ahí, claro, pero ahí él dice que las mujeres de Valparaíso eran muy elegantes, pero deliberadamente se dejaban caer el chal para mostrar sus escotes. Claro. Por otro lado, dice él que lo que le parece inaceptable en esta ciudad que tiene tantos extranjeros, que tiene un puerto, es que mucha gente vive a la orilla de las quebradas, en casas construidas sobre pilotes. Pero dice que las quebradas están llenas de ratas, de perros, de animales, de basura, de desperdicios y los desagües. Entonces, que son tan cochinos los porteños que tiran todo a las quebradas. Entonces yo cuando leí eso dije yo, ¿está hablando de qué? ¿De la subida Carampangue, la subida Urriola? Porque la veo todos los días como la describe él. ¿Ah? Y lo que nadie sabía es que el señor Fresier es un espía francés, que venía a hacer plano de los fuertes de Valparaíso y de la costa, pensando en una posible guerra con España. El caballero se fue encantado, todos aquí quedaron felices por su visita, que vino 2 veces seguido, 2 años, estuvo meses acá, y en Europa después publicó sus crónicas de Valparaíso, donde dice que Valparaíso es una ciudad sucia y maloliente. Y los planos son bien fieles. Fieles, claro, pues si a los españoles le encargaron de reconstruir el castillo San José, entonces, porque era ingeniero él. No, y lo que pasa también que o sea, todo el plan de Valparaíso no había alcantarillado, no había nada. Por eso es que los españoles, los criollos, vivían en el Cerro Cordillera, principalmente. Y después cuando vienen con la libertad de comercio, llegan los emigrantes, ya empiezan a habitar lo que es el Cerro Alegre y el Cerro Concepción, porque abajo no se podía vivir, sencillamente. Claro. Y como tú dices, las quebradas se ocupaban para todo. O sea, cuando uno lee la historia de los cementerios aquí en Valparaíso, dice, ¿cuáles eran los cementerios de Valparaíso? Bueno, los principales eran todas las quebradas.
ahí lo enterraban. Y los O pudientes en el mar, en la iglesia. Claro, en el mar o en la playa. Ahora depende del rango, de tanto clerical como social, iba dentro de la iglesia, o en el patio de la iglesia, o en el cementerio parroquial. Pero la gente que podía pagar, el resto en la quebrada. Por eso es que hay muchos cementerios, acá los principales en Barón, acá en La Matriz, arriba. Aquí en la Plaza Aduana, abajo. Claro, entonces, y además cuando había que enterrar a todos los muertos del cólera. Claro. Y de los terremotos. Los terremotos, Así que esa es nuestra realidad. Bueno, esta es una imagen de Lucas, del interior hacia el mar. Este también es una pintura de María Graham. Claro. Y María Graham fue bien interesante. Ella, incluso los geólogos chilenos la rescataron hace poco, no como su patrona, sino que le reconocieron a ella porque al venir del sur describió todo lo que es Valdivia y los terremotos, y habló de las placas, todo esto que choca. Volvió a Londres, hizo una publicación, y la Sociedad de Geografía dijeron que estaba loca, y además que era mujer. Entonces, y joven y bonita. Y además y se produce, creo que uno de los hermanos, porque el esposo, el capitán Graham, había muerto acá. Antes de llegar a Cascada. Lo retan a duelo al presidente del Instituto de Geografía de Londres. Creo que el duelo al final se arregló y no se llevó a cabo. Pero con el tiempo llega Darwin, y Carlos Darwin. Él ratifica lo dicho por María Graham. Claro. Entonces, por eso que nuestros geólogos la reconocen a ella como la primera que dio noticias de esta geología. Situación, digamos, que no todos los terremotos acá eran por volcanes ni cosas así, sino que había un problema geológico. Textural. El 80% de las edificaciones se cayeron los fuertes los fuertes españoles, se cayeron hacia el mar, hacia la calle La Planchada, la calle Serrano, acá lo que es la calle Prat, que sea la Plaza Aníbal Pinto, todo se vino abajo. Más adelante tendremos una tertulia que hablaremos sobre los terremotos, específicamente, como también un tema muy interesante que fueron los piratas. Y también tendremos, aprovecho pasar el aviso, tertulia con cada una de las colectividades que conforman el Consejo de Migrantes. Esto, como lo vimos la vez pasada, también en la Plaza Mayor con la Casa del Gobernador. Al fondo, claro. Este es un grabado. Sí, es un grabado. De 1767. Otra vista de 1830, con el mar un poquito ya más bravo, con unas tremendas montañas. Sí, eso es una cordillera. Claro, eso es. Claro, bueno, sí. El daguerrotipo de William Helvey, el padre del pintor Alfredo Helvey, que hizo estos grabados iluminados, ¿no? Se hacía grabado para imprimirlo, pero también lo iluminaba con acuarela. Este es curioso, porque este de John Searle y Charles Wood son dos pintores, son dos oficiales de la Marina Británica que llegan a Chile contratados por la Armada en los primeros años de la escuadra, porque además ellos eran ingenieros. Searle había estado en una batalla importante, en una guerra. Perdona, y además que en Valparaíso siempre había un navío inglés. Siempre, destinado por la colonia, por la corona inglesa acá. O sea, de 1811. Nada. Claro. Lo interesante de esto es que este es un grupo de jinetes que viene de Viña a Valparaíso. Y los jinetes se agrupaban para venirse de Viña a Valparaíso y no venir solo por los bandoleros, los asaltantes. Entonces, se venía por la parte alta. Entonces, lo que vemos a la orilla de la costa abajo, esos cerros se fueron cortando para hacer la parte plana. O sea, donde está la curva de los Mayos, hubo un camino por la orilla. Claro, hubo un camino, después hubo un túnel, después se abrió otro para el tren, para el tranvía, después para los vehículos, entonces hasta que al final cortaron la curva. Entonces venían por arriba hasta Valparaíso. Se demoraban varias horas, salían de mañana para llegar en la tarde. Y eso obligó a Diego Portales, a raíz de los asaltos, a crear un cuerpo de guardianes
que recorrían la costa por los cerros para proteger a la gente que iba de Viña a Valparaíso y la que venía de Santiago por el camino antiguo. Pero esto lo interesante es que iconográficamente está muy bien logrado porque él era un excelente pintor y arma todo un panorama desde estos cerros en Viña al Recreo Alto, una cosa así, hasta llegar a la puntilla de allá de donde está la aduana, donde se cortó ahí para el muelle. Perdone que Carlos no suelta el micrófono, ¿eh? No. Pero que estamos en su casa y además es su especialidad. Siga nomás. Bueno, aquí también, esta es la vida de Valparaíso hecha por Rugienta, y todos los personajes que están ahí aparecen descritos en una publicación. ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Cuáles son las familias? ¿Quiénes son los personajes? Y ahí Waddington, creo que uno. Waddington, claro. Y allá, yo creo que ese, ¿eh? Seguro, era un claro. poquito gordito. Claro. Y más allá está la punta de donde estaba el fuerte, ahí arriba. Claro, ese está abajo abajo de la actual Cerro de Artillería. Sí. A Waddington le decían los lugareños, Warrington. Y Bueno. después que construyó el canal, ¿no es cierto?, Waddington, le decían la sequía Warringtona. Bueno, esto es una visión de la orilla. Eso es la actual calle Cochrane, donde está el reloj Turri. Vean ustedes todo lo que se rellenó. ¿Sería la Quebrada de Reyes? El crucero Perdón, Rey. Cruz de Rey, claro. Cruz de Reyes. Claro, y todo eso fue rellenándose hacia acá, avanzando y completándose. Ocurre que cuando construyeron el edificio del reloj Turri, que no se llama el reloj Turri. Oye, tuvo una suerte ese señor, porque tenemos el reloj Turri, que no se llama reloj ¿No? Turri. Claro, Edificio Turri, Claro. que se llama Edwards. claro. Y Ascensor Turri, Que es Concepción. Concepción, claro. El restaurante Turri es el único que bautizó. Claro, bueno, cuando hicieron la excavación para construir el edificio del reloj Turri, encontraron esos cimientos. Esos cimientos estaban. Lo que pasa es que en ese tiempo nadie se preocupó de verlo como un tema arqueológico patrimonial. No como ahora. No como ahora acá. Entonces sacaron todo y rellenaron y eso se perdió. Pero esos muros, y esos muros así parece una construcción de la orilla del Canal de la Mancha, una cosa así, Claro. muy europea. ¿No? Porque la vivienda balcón, está el arriba, el balcón. balcón está arriba, pero lo otro es muro para enfrentar los temporales. Y ese tipo de construcción, como allá se ven otras, se hicieron después del terremoto en 1922. 800. 1822, porque el oleaje después del terremoto golpeó la costa con mucha fuerza. Esa es la subida a Carampangue ahora, la quebrada Juan Gómez, y ahí se rellenó eso y se metieron unos cañones para ir haciendo piedras y cañones para ir rellenando el terreno. Y ahí estaría, donde está la carreta, el comienzo de la calle Bustamante, allá. Allá, ahí, claro. Y es donde está esa casa, donde estaba esa casa, después abajo era Cerro de Rayán. Sí. Donde está esa casa en la esquina, después se construyó, bueno, hubo varias cosas, pero después un lugar que fue histórico en Valparaíso, el Scandinavian Bar. Claro, que lo creó un marino escandinavo, que se quedó No en como tierra. el inglés. ¿Ah? No es como el bar inglés, No. que el bar inglés lo creó un suizo. Claro, claro. Y el Scandinavian lo pintó René Tornero. Tornero, claro, que no bebía, pero lo pintó igual, claro, el Scandinavian Bar, que tuvo ¿No un se nombre. puede pintar sin beber? No sé cómo se le arregló, pero Pintar bares. Esta es muy buena. esta es una ilustración de los guardianes que había en Valparaíso, la policía, la antigua policía. Mira la cara, yo no sé Sí, qué, claro. cuáles son sus intenciones. Claro, esos son los guardianes. Esta es una ilustración antigua también. Bueno, ahí cuando están trabajando de Rugiente, donde están trabajando para sacar piedras y ir habilitando el camino, no para tirar las piedras, sino No. que para ir habilitando el camino. Ahí abajo está. Claro, a eso también, claro, se ve, eso es importante también porque hay un viajero extranjero que llega a Valparaíso y pregunta por dónde voy a Valparaíso. Entonces dijeron, por la bajada de las vacas. Ahí están las vacas. Cuando está en Valparaíso y quiere volver, pregunta por dónde subo a la parte alta. Le dijeron por la subida de los burros. Entonces él pregunta dónde es uno y dónde era la misma. Que la bajada de las vacas o la subida de los burros. Era el mismo camino. Ahora, al paraíso no se llegaba por Santos Osa, No, sino que se llegaba por el acá. camino a la pólvora, Por el para camino a atrás, la pólvora. empezaban a bajar y habían senderos, por eso después lo que es la parte alta de Santos Osa arriba, después por ahí se fue habilitando un camino para llegar al estero de las Delicias. Esto es muy lindo. Claro, este es de Chartón de Treville. Chartón de Treville, Ernesto Chartón, eso de Treville se agregó porque era de la ciudad de Treville.
Este llegó al Paraíso por allá por 1830 y tanto. Se le conocía como el cuchillero. No tomaba. Claro, tuvo muchas pendencias y se instaló, ahí está el cementerio, está el edificio de la cárcel, hizo muchas escenas de la parte alta porque él se alojó en las casas de las familias que tenían terreno en esa parte, ¿cierto? Y Chertón de Treville, el último cuadro que pintó en Chile es la punta de allá donde estaba el fuerte ese, donde está la tornamesa del Barón, que era un islote que estaba separado. Tiene un nombre ese fuerte. Entonces, después eso se unió todo y se construyó la tornamesa. El último cuadro, 1860 y tanto. Y se discrepaban mucho de que Chertón de Treville había muerto por el 1850, pero resulta que murió en Argentina y está enterrado en el cementerio Recoleta, con una tumba que se la construyó su amante. Y la dedicatoria es a mi amante traidor. Parece un matinal esta cosa, ¿eh? No. Bueno, ahí un cuadro de Wood es importante porque Wood hizo muchas escenas de la bahía, sobre todo barcos cargando, el primitivo emplazamiento portuario, ¿cierto? Y por ahí, en la parte alta de los cerros había unas cosas que no eran antenas celulares, sino que eran señales, banderas y señales por el clima, por la temperatura, por el viento. Y que después fueron cortando los cerros para ir rellenando. Por ejemplo, también se cortó el cerro de Artillería, se cortó un cerro que había ahí, San Antonio. El fuerte San Antonio. San Antonio, se cortó ese para hacer el cerro que falta. El cerro que falta para hacer la calle Varas. Y después seguir por Altamirano hasta las Torpederas. Eso llegaba del mar, y donde están las Torpederas había un lugar de faena de los balleneros, o sea, donde reparaban sus materiales para seguir sus expediciones, pero todo era como cortado a pique. Ese es el Rugienda para la vista. Bueno, Rugienda el año 1844, cuando se va de Chile definitivamente, el edificio de la antigua aduana, ¿no es cierto? Y a un costado arriba está ahí estaba el Castillo San José, y esa casa fue construida por Messier Muat, que era un astrónomo escocés, y que le llaman la casa de Lord Cochrane, pero Lord Cochrane nunca vivió en esa casa porque no existía. Pero es un invento que nadie quiere corregir, porque aquí en Valparaíso hay cosas que no las quieren corregir. Y allá, en el museo Lord Cochrane, claro, y tampoco museo. Tampoco museo. Y en el extremo de allá, las antiguas casas del Cerro Alegre. Y los palafitos a la orilla, porque hasta ahí llegaba el mar. Bueno, esta no está muy buena la foto, pero estos son los palafitos. Claro, en los incendios de 1844 y 1850 se fueron quemando todas esas construcciones hacia arriba, y después la calle, la orilla, la playa, que era la Planchada, se hizo la calle de la Planchada, que es Serrano. Y después se amplió el Serrano, y ahí se instaló el gran negocio de Ares Cosma. ¿No? En esos mismos años, ¿no es cierto? La Plaza Aduana. La Plaza Aduana, acá ve todavía quedan esas... También con los cerros. Los cerros muy altos, tremendos cerros, sí, nunca fueron así, pero es en las montañas, sí. Ven, ahí las carretas con bueyes adelante y bueyes atrás. Claro, bueyes para irlas tirando y otros para irlas frenando. Claro, aguantando. Aguantando, claro. Hasta llegar a Valparaíso lejos. Este también está tomado desde la Plaza de Aníbal Pinto hacia allá, ahí parece que se fue cortando. Es raro, es muy rara la interpretación, claro. Ya esta es una acuarela, este es Valparaíso, claro. Ahí la Plaza del Orden. La Plaza del Orden, Aníbal Pinto, y cómo cementerio. Y cómo se hizo después la calle Condel acá, con esas casas, y ahí se está rellenando y esa sería hay agua y tierra. Y hay unos barquitos volteados a la orilla del Arenal ahí, y ahí se fue haciendo después la Avenida Brasil. Entonces ya es mirado desde la parte alta de la Avenida Argentina. Todos esos predios, claro, las Delicias y todos esos terrenos de acá eran propiedad de las iglesias, donde hay algunos colegios ahora ahí. Juan Arroz y otros colegios más. Mira, una ilustración de todo cómo se veía. Con los cerros bien altos. En 1850 claro. Todo el negocio naviero ya estaba... El muelle fiscal, ¿no es cierto? Y la grúa esa, la grúa más moderna que hubo en su tiempo, ¿no? La grúa de pórtico, la cosa que pasaba, tomaba los sacos, los canastos o los toneles, los levantaba y los traía, una grúa mecanizada. Eso, el muelle fiscal tenía forma de L, claro. Salía más o menos del muelle Prat
y se iba hacia, Se nota un poco ahí. en dirección como a Playa Ancha. Claro. Y ahí en la esquina está la Ahí también grúa. otra vista desde la parte, un poco más allá del Cerro Concepción, ¿sí? Mirado hacia Este es el edificio de Crystal Palace, sí, que era de vidrio. vidrio. ¿Ah? Y vino un terremoto y se fue todo abajo. Mm. Dice que era la señora de Waddington. Mm. Y nos saltamos en el tiempo, pero que esta pintura realmente es una de las más lindas que hay aquí en este museo. ¿Ah? Mm. Y también da un paseo poquito de aquí. rabia la restauración del Paseo. paseo. Mire, ahora hay unos faroles, que le comentaba a Carlos, los faroles de ahora que son como las estufas altas que ponen en los matrimonios. ¿Ah? Sí, entonces realmente no le pega, digamos, Como estilo. como estilo a lo que era. ¿Ah? Desde ¿Esto está en el segundo piso? Sí, es de propiedad del museo desde 1886, cuando Alfredo Valenzuela Puelma era director del Museo de Pintura de Valparaíso, lo hizo que lo adquirieran para la colección de ese museo. Y el terremoto del 6 botó el Teatro Victoria, se incendió y el segundo piso se quemó y se rescataron algunas pinturas y de ahí viene ese cuadro ya como parte Esa torre, preciosa. de los bomberos. Ahí estaba la campana de los bomberos. Ahí está la campana. Es una tremenda campana, pero no sé qué sonido, pero distinto al sonido de las iglesias. Entonces era la campana para hacer sonar y los bomberos escuchaban a la distancia el ruido y sabía que había una alarma. Bueno, nos pilló la hora. Le agradezco nuevamente su asistencia. Esta es nuestra página web, que pueden encontrar la información de las tertulias, como también otro tipo de información referente al Consejo de Inmigrantes. Cada día la estamos alimentando de más información, así que si ustedes quieren aportar algo, bienvenidos sean.